Gianni Rodari fue un escritor italiano, pedagogo y periodista que nació el 23 de octubre de 1920. Su obra fue admirada por los niños y las niñas y por los adultos. Por los niños y las niñas, por los cuentos que él escribió para y con ellos. Y por los adultos, por los docentes adultos, porque él compartió su manera de enseñar a escribir historias de manera maravillosa. La descripción de cómo enseñar a escribir historias está en un libro que se llama Gramática de la Fantasía, y en su dedicatoria inicial él escribió: el uso total de la palabra para todos me parece un buen lema de bello sonido democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Compartimos con ustedes ahora dos brevísimos cuentos de su libro Cuentos por teléfono. Todos cuentos muy breves, tan breves que podían compartirse por teléfono. Hoy los compartimos en un video. Acá va el primero, el edificio de helado. Una vez en Bolonia hicieron un edificio de helado en la misma Plaza Mayor y los niños venían desde muy lejos para darle una chupadita. El techo era de nata, el humo de las chimeneas de algodón dulce, las chimeneas de fruta confitada, el resto, las puertas, las paredes y los muebles, todo era de helado. Un niño pequeñísimo había elegido una mesa y le lamió las patas una a una hasta que la mesa le cayó encima con todos los platos, y los platos eran de helado de chocolate, el mejor. En cierto momento, un guardia municipal se dio cuenta de que había una ventana derritiéndose. Los cristales eran de helado de fresa y se deshacían en hilitos rosados. ¡Rápido!, gritó el guardia. ¡Más rápido todavía! Y vengan todos a la ver más rápido para que no se echen a perder ni una sola gota de aquella obra maestra. Un sillón, imploraba una viejecita que no lograba abrirse paso entre la muchedumbre. Un sillón para una pobre vieja. ¿Quieren traérmelo? Que sea con brazos si es posible. Un generoso bombero corrió a llevarle un sillón helado de crema y la pobre viejecita empezó a lamerle precisamente por los brazos. Aquel fue un gran día y por orden de los doctores nadie tuvo dolor de barriga. Todavía hoy, cuando los niños piden otro helado más a sus papás, estos dicen suspirando: «Claro, niño, para ti sería necesario una casa entera, como aquella, la de Bolonia». Y colorín colorado, así termina esta historia de helado. Pero paso por un caminito, paso por otro y ahora te cuento otro. La nariz que huye. Una mañana, un señor que vivía delante del puerto del que salen los barcos se levantó, fue al lavado a afeitarse y al mirarse al espejo gritó: ¡Socorro! ¡Mi nariz! En medio de su cara no había ninguna nariz y en su sitio quedaba un espacio vacío. El señor, que todavía estaba en pijama, corrió al balcón con el tiempo justo para ver a su nariz, que cruzaba la plaza y se dirigía a buen paso hacia el puerto, colocándose entre los automóviles que estaban siendo embarcados en ese momento. ¡Alto, alto!, gritó el señor. ¡Mi nariz! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! La gente miraba hacia arriba y se reían. ¿Le habían robado la nariz? Mal asunto. Al señor no le quedó más remedio que bajar a la calle y perseguir a la fugitiva mientras sostenía un pañuelo delante de su cara como si estuviese resfriado. Desgraciadamente llegó apenas a tiempo para ver
cómo zarpaba el barco. El señor se echó valientemente al agua para alcanzarlo mientras los pasajeros y turistas gritaban ¡Ánimo! ¡Ánimo! Pero el barco había adquirido ya velocidad y el capitán no tenía intención de regresar a tierra para que subieran los retrasados. ¡Espera el otro barco!, le gritó un marinero al señor. ¡Hay uno cada media hora! El señor, descorazonado, estaba regresando a la orilla cuando vio a su nariz que, sobre un pañuelo extendido en el agua, navegaba a poca velocidad. «¿Entonces no has subido al barco? ¿Ha sido toda una broma?», le preguntó el señor a su nariz. La nariz miraba fijamente hacia adelante y no se dignó a volverse siquiera. En el pañuelo navegaba dulcemente como una medusa. «¿Pero a dónde vas?», preguntó el señor. La nariz no le respondió y su desgraciado dueño se resignó a regresar al puerto y a pasar por entre una muchedumbre de curiosos para regresar a su casa, donde se escondió dando órdenes a su criada de que no dejara entrar a nadie. Se pasaba todo el tiempo contemplando en el espejo su cara sin nariz. Algunos días después, un pescador, al sacar las redes del agua, se encontró con la nariz fugitiva, que había naufragado porque el pañuelo en el que navegaba estaba lleno de agujeros y se la llevó al mercado. La criada de aquel señor que había ido al mercado a comprar pescado vio la nariz, expuesta entre las doradas y las sardinas. «¡Pero si es la nariz de mi señor!», exclamó sorprendida. «Démela enseguida que voy a llevársela». «Yo no sé de quién es», dijo el pescador, «pero la he pescado y la vendo». «¿A cuánto?». «A peso de oro». «Que no es un pez corriente, sino una nariz». La criada corrió a informar a su señor. «Dale lo que pida, quiero mi nariz». La criada calculó que necesitaría un montón de dinero, porque la nariz era más bien de las grandes. Valía tremenda 1.000 euros y 13 tresetes y medio. Para reunir aquella cantidad tendría que vender incluso sus pendientes, pero como quería mucho a su señor, lo sacrificó con un suspiro. Compró la nariz, la envolvió en un pañuelo y se la llevó a su casa. La nariz se dejó llevar tranquilamente y ni siquiera se reveló cuando su dueño la cogió entre sus manos temblorosas. «¿Pero por qué huiste? ¿Qué te hice?». La nariz lo miró de reojo, arrugándose de disgusto, y dijo: «Oye, no vuelvas a meterte nunca más los dedos en la nariz, o por lo menos cortate las uñas». Y así terminó esta historia breve que te leí yo, Teté, y armó el video la señora Yadi. Y no te olvides que las escribió Yanis Rodari y las podés encontrar en un libro que se llama Cuentos por teléfono. Y acordate que estamos celebrando los 100 años del nacimiento de Yani.